Divoxradio.com. Tecnología, innovación y ciencia. A un solo clic. Y ya estamos de vuelta en Comunidad FinTech. El capítulo de hoy es muy interesante. Estamos con Carolina Samsing. Ella es, espero haberlo pronunciado bien, ella es CEO de Nubox. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias por aceptar la invitación de Comunidad FinTech. Buenísimo, gracias por la invitación, Juan Pablo. Feliz de estar acá. Oye, hoy día el título de nuestra conversación es ¿Cómo la tecnología te puede ayudar a tener visibilidad financiera de la salud de tu negocio y crecer? Que es, digamos, de alguna manera un resumen a través de una frase de lo que sería Nubox. Explícanos un poquito qué es Nubox, cómo nace, por qué el nombre, etcétera. Súper. Cuéntanos. Bueno, Nubox es un software de administración para pequeñas y medianas empresas. Para todas las pequeñas y medianas empresas que nos están escuchando, me imagino que se van a sentir un poco identificados cuando uno dice que el dueño de la pyme lo hace todo, ¿cierto? Tiene que vender, cobrar, enfocarse en sus servicios, ¿cierto? Cuando ya empiezan a crecer, empiezan a pagar sueldos, tienen que llevar la contabilidad. Y en general, muchas veces, y acá un pequeño tirón de oreja, ¿cierto? Lo hacemos en Excel y tenemos el Excel final. Este sí que sí, te lo mando y pucha, resulta que uno lo modificó. Bueno, todo eso lo viene un poco a resolver Nubox, que efectivamente es un software, se llama Nubox porque es un software en la nube. Nubox viene de nube, donde está toda tu información en un mismo lugar. Y al final los emprendedores pueden administrar su negocio 100% online de forma simple y eficiente. La idea es justamente que puedan llevar, por ejemplo, la contabilidad, su facturación, las cobranzas, el flujo de caja, las remuneraciones, eventualmente cuando empiezan a contratar empleados, ¿cierto? Y puede tener mucho más visibilidad financiera en su negocio. Cuéntanos un poquito, Carolina, sobre los orígenes, la génesis de Nubox. ¿Cómo nació? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fueron los comienzos? Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Nubox nace como Nubox, como empresa Nubox, el 2011, hace un tiempo ya. De hecho, fue de los primeros software de contabilidad y de facturación y administración en la nube en Chile. Pero nació con sus orígenes en el Banco del Desarrollo. Acá quizás los que son más viejitos ya sabemos lo que existía el Banco del Desarrollo, digamos, pero ya no existe, pero en su época existía el Banco del Desarrollo Nubox tuvo algunos de sus orígenes ahí, porque efectivamente los fundadores, que son dos primos, ¿cierto?, que se llaman de apellido Maave, se dieron cuenta que efectivamente las pymes les costaba administrar su negocio, ¿cierto? Tenían un tema que tenían, por ejemplo, en general es cuando hay un dolor de crecimiento. ¿A qué me refiero? Un dueño de una tienda, ¿cierto? En general, como está ahí él todo el día, tiene visibilidad, sabe lo que entra, pero resulta que le iba tan bien que abrió otra. Y ahí es cuando tiene un dolor, ¿cierto? Porque él no se puede clonar y estar 2 veces en la misma tienda, entonces necesita tener la visibilidad de que efectivamente qué es lo que están comprando allá, qué es lo que están vendiendo allá. Y ahí, en este proceso de crecimiento, las pymes empiezan a tener dolor. Y a eso le sumamos además que en nuestros queridos países, en general en Latinoamérica, las regulaciones son bastantes también. Entonces el servicio de impuesto interno nos cambia, ¿cierto?, cómo tenemos que llevar los impuestos, la división del trabajo nos cambia, ¿cierto?, cómo tenemos que pagar las remuneraciones. Entonces eso también es súper complicado y ahí un poco nace sus orígenes. Pero se sale del banco, ¿cierto?, justamente porque le costó mucho en el banco como que partir como una empresa, y el 2011 nace Nubox con el nombre Nubox como una empresa ya como tal. Y de hecho O sea, fue una iniciativa que partió dentro del Banco del Desarrollo. sí, como una idea Ya. como para ayudar a las pequeñas empresas del banco a cómo gestionar su negocio. Se Perfecto. puede tener visibilidad financiera, que al final también le ayuda al banco, ¿cierto? Porque todo lo que son créditos, todo eso depende mucho de la información de la pequeña y mediana empresa también. Pero nace con esa idea, ¿cierto? Y de hecho, hay una anécdota muy divertida que cuando se lanzó Nubox en 2011, se lanzó no en Santiago, sino que tenían harto foco en regiones, ¿cierto? En las pequeñas y medianas empresas. Y lo hicieron, donde tú quieras, como Melipilla, o sea, tampoco tan lejos de Santiago. Y esto fue el 2011, remontémonos que el 2011 muchas cosas han cambiado, y hablamos del software en la nube, qué sé yo, no sé qué, y un señor como que levanta la mano y dice, pero si acá no tenemos internet. 2011. Hoy día ya es como que no existen ciertos edificios sin internet, pero eso fue un poco como lo disruptivo en esa época, ¿cierto? De Nubox, efectivamente tener toda esta información en un mismo lugar y poder colaborar, ¿cierto?, los distintos equipos. Oye, y bueno, en 2011 a la fecha han pasado muchas cosas, entre ellas que llegaste tú el 2019, pero un poquito antes de eso, el 2017, hubo un levantamiento de capital. Entiendo que fue el primer levantamiento de capital de Nubox con Riverwood Capital. Claro, el 2017 efectivamente entra Riverwood. ¿Qué es Riverwood? Riverwood es un fondo de private equity, que es distinto a un venture capital.
no sé si la gente entiende un poco la diferencia, pero en general private equity entran cuando ya son empresas más consolidadas, ¿cierto? Más grandes, y un poco ahí el objetivo es escalarlo como al siguiente nivel. El venture capital es un poquito más early, ¿cierto? Que ahí el objetivo, en el fondo, es acelerar tu crecimiento inicial, ¿cierto? Entonces son dos focos distintos, un poquito como para que... Aparte que en esa época también, en 2017, había poco capital extranjero, poco y nada capital extranjero en Chile, ¿cierto? Hace un par de años como que empezaron a haber otros fondos, empezamos a escuchar, qué sé yo, a los SoftBank, a los Tiger, que bueno, ahora se asustaron y se anduvieron yendo, ¿cierto? Pero Riverwood hace mucho tiempo que ellos tienen un fondo especial dedicado en LATAM. Y de hecho su fundador, que es Francisco, es argentino, vive en Estados Unidos, pero es argentino, entonces tienen como un tema con LATAM y están súper enfocados en eso, y tienen una tesis de inversión que efectivamente sean empresas que ya son un poco más grandes, que son profitable, ¿cierto? Que generan caja, que es una tesis completamente distinta a la que vimos en los últimos 3 años, ¿cierto? Que son rentables, ¿cierto? Que son eficientes, entonces es un poquito su tesis de inversión, y entra en el 2017 y el objetivo era justamente llevarlo al siguiente nivel. ¿Y qué significó llevarlo al siguiente nivel? Es que hoy día Nuvox es parte de un grupo que se llama Suma, que de hecho se llama Suma porque vamos sumando a los mejores software de administración de pequeña y mediana empresa en la región. Junto con Riverwood, entramos a Argentina con una empresa que se llama Colpi, y ahora hace el 2021 entramos a México con una empresa que se llama Bind. Entonces ya digamos estamos. que Riverwood tiene por llamarlo así, como una pata de software de gestión para pymes y contadores, donde sumó a Nuvox y va sumando a otros de distintos países. O sea, Riverwood es el Debajo de Suma. O sea, claro, Riverwood es el inversionista principal de Suma, ¿cierto? O sea, son controladores, ¿cierto? De Suma, y son nuestro partner en términos de financiamiento, ¿cierto? Pero Suma es una empresa privada, en el fondo los dueños somos nosotros los mismos. Y Suma efectivamente es regional, y tenemos estas 3 patitas en Chile, en Argentina y en México. Tenían ganas, en alguna parte leí, de entrar a Perú y Colombia. ¿Eso quedó estancado? ¿Pandemia? ¿Está en proyecto? ¿Cómo ven eso? Bueno, uno siempre dice que los errores se aprende, ¿cierto? A ver, emprender y escalar empresas no es fácil. Entonces, el 2017, de hecho también, justo cuando estábamos entrando a Argentina, quisimos entrar a Colombia. Colombia es un mercado interesante también porque, si bien no está tan avanzado en la digitalización como lo es Chile, es un mercado grande, hay hartas pymes, entonces dijimos, ya, vamos a Colombia. Esto no estaba, esto es más anecdótico, digamos, pero lo que pasó fue que fuimos a Colombia con Nuvox directamente. Nuvox, nuestro software. Y ahí justamente nos dimos cuenta, y un poquito lo que armó al final nuestra forma de crecimiento, es que la integración con los ecosistemas locales es demasiado valioso para nuestros clientes. ¿A qué me refiero con la integración con el ecosistema local? La integración con el servicio de impuesto interno, la integración con los bancos, la integración con la dirección del trabajo. Todo eso le genera demasiado valor a nuestros clientes, porque al final es lo que hace que todo sea eficiente, ¿cierto? Que podáis traer toda la información del banco, que podáis traer toda la información del servicio de impuesto interno, que podáis integrarte con la dirección del trabajo, que además te pueda integrar, por ejemplo, con tu software que vendís online. Y desarrollar esa patita de la nada, así como sin ser de ahí, cuando tú comprenderás que si nuestro servicio de impuesto interno es difícil, imagínate el colombiano, el argentino, el mexicano. Y ahí aprendimos, por el tropiezo, digamos, que esa no era la forma de crecer, y que la forma que teníamos para crecer es de forma inorgánica, en el fondo, sumando estos partners que ya tenían esto desarrollado y que ya eran fuertes localmente. Entonces, así, después ahí dijimos, ya, bueno, ya aprendimos, entramos a Argentina, ahora entramos a México, y Colombia lo hemos mirado harto, pero como queremos entrar con un partner, hay que encontrar ese partner adecuado. Entonces, si bien hemos mirado alguno, todavía no hemos encontrado ese partner adecuado para entrar a Colombia. Buenísimo. Oye, el 2019 entonces llega Carolina Samsing al equipo, se suma Ajá. como la CEO, la número 1 de Nuvox. Y ni Ahora, cuéntanos. siquiera, ¿Ah? entré como Chief Revenue Officer a Nuvox, y ni siquiera. Mira, ya. Eh, sí, eso fue. Cuéntanos un poquito un poquito de tu historia Ajá. y cómo finalmente terminaste siendo la CEO de Nuvox. Sí, yo entré a Nuvox en 2019, efectivamente. ¿Por qué entré a Nuvox? Bueno, yo sí o sí quería una empresa SaaS. Yo viví 8 años en Estados Unidos y ahí trabajé también en una empresa SaaS que se llama HubSpot. Yo estaba a cargo de toda Latinoamérica, de hecho me tocó abrir el hub de LATAM en Bogotá, en Colombia. Y bueno, cuando llegué a Chile yo sí o sí quería una empresa de software, sí o sí quería una empresa B2B también, ya llevo muchos años en la industria.
Y también quería una empresa que haga que el Chile, ¿cierto? Y que en general el mundo sea un poquito mejor. Y por eso el foco en las pequeñas y las medianas empresas me gusta mucho. En Chile hay 900.000 pymes, al final a las pymes le va bien, a Chile también le va bien. Y entré a Nubox. Y esto, yo soy una convencida, y esto ya es más opinión Carolina Samsi más que de Nubox, pero yo soy una convencida que en Chile y en Latinoamérica en general tenemos tremendo talento y tremendos productos para ser igual de bacán que una empresa como HubSpot, que hoy día es una empresa de tan bolsa que vale 32 billones, pero nos falta mucha estrategia y cultura. Y no es porque seamos brutos, sino que porque hay poca experiencia en las otras empresas. Hay muy pocas empresas que hoy día valgan 32 billones y que estén abiertos en Latinoamérica. Estamos recién en la primera generación, ¿cierto? Tenemos casos de éxito como Mercado Libre, un Nubank, pero igual a pesar de eso, ellas se demoraron 15 años en llegar a eso, 20 años. Cuando un HubSpot llegó a eso en 6, ¿sí? O en 5 en el fondo. O sea, hay poca experiencia todavía de ese nivel de empresa y de crecimiento. Entonces, yo encontraba que era súper entretenido, un poquito como de lo poco de lo que aprendí en el fondo en Estados Unidos, poder implementarlo a una empresa chilena que sí tiene un tremendo producto y que sí tienen tremendos talentos, pero nos faltaba, ¿cierto?, esta estrategia y esta cultura un poco para escalar. Entonces, Oye, efectivamente... ¿Mm? Dale. sí, es que ahí me gustaría hacer un doble clic, tanto en la estrategia como en la cultura. ¿Qué es lo que viste que faltaba aquí? ¿Qué has podido traspasar? ¿Qué recomendación le daría a los emprendedores que te están escuchando? Ujú, ujú. Bueno, primero en términos de cultura, yo diría que hay tres cosas que diferencian mucho a la empresa gringa, o quizá un hub, bueno, además HubSpot es como un unicorn en Estados Unidos, no todas las empresas son, pero hablemos de esa experiencia. Lo primero es que todo el mundo tiene una mentalidad muy de dueño, o sea, todo el mundo en verdad se siente dueño de su proyecto y por lo tanto lo pueden ser. ¿Por qué? Porque efectivamente todo el mundo es muy autónomo para generar cambios. De hecho, yo siempre digo que la única forma de escalar una empresa es que todas las personas sean capaces de tomar una buena decisión de forma autónoma. Porque ya cuando empezáis a generar dependencia, ¿cierto? Y tenéis que preguntarle a todo el mundo qué hacer, no escaláis rápido, en el fondo. Las empresas se hacen más lentas. Pero ahora la pregunta del siglo es cómo así que las personas tomen buenas decisiones de forma autónoma, porque ¿qué es una buena decisión, ¿cierto? Y ¿qué es de forma autónoma? Tampoco significa hacer lo que se me dé la gana, ¿cierto? Y ahí viene el tema de la transparencia. Las empresas gringas son muy transparentes, comparten, o sea, todo el mundo, desde el gerente general hasta el practicante, se saben perfectamente cuáles son todos los resultados del negocio, si te fue bien y si te fue mal. En HubSpot y ahora en Nubox, toda la información es pública, por ejemplo. Lo único que no tenemos público publicado son los sueldos de las personas, pero el resto todo es público. Todo, todo. Si no fue bien, si no fue mal, los resultados del negocio, todo es público y está, además, le enfocamos mucho tiempo en que la gente entienda muy bien el negocio y por lo tanto cómo es su impacto en el negocio. Entonces, en el fondo, mucha autonomía, mucho entendimiento del negocio y transparencia en el fondo con esos resultados y tener muy claro cuáles son los focos estratégicos de ese año y además muy claro lo que no vas a hacer. Yo siempre decía, uno de los directores de HubSpot decía que startups die of overeating, not of starvation. En el fondo, las startups se mueren por comer mucho, no por comer poco. Y ese es un gran problema que tenemos las startups cuando estamos partiendo, que nos embalamos y tratamos de hacer 1.000.000 de cosas al mismo tiempo y todo queda como media media y al final uno termina no yéndote tan bien porque estás haciendo muchas cosas, no porque estás haciendo pocas cosas. Eh, yo diría que ahí esas cosas son detalles culturales, pero hacen muchísimo la diferencia. Y en términos de estrategia, En términos de estrategia, yo diría que efectivamente toda esta parte de focos, tener algún tipo de framework de cuáles son los focos estratégicos de ese año. Nosotros en Nubox usamos los OKR, que la gracia que tiene es que es bien simple, que esos OKR se llaman Objectives and Key Results, que no tienen un objetivo anual, ¿cierto? Que es muy distinto a tu propósito. Tu propósito es como que te mueve, que te apasiona, qué sé yo. El objetivo anual es qué vas a hacer ese año, que te va cada vez acercando a ese propósito. Y después tú tienes 3 o 4 Key Results, que lo diferencia de un Key Result y un KPI del negocio, por ejemplo, es que son músculos estratégicos que tú estás desarrollando ese año. Por lo tanto, es algo que es un foco estratégico nuevo que estás lanzando que te va a permitir cumplir ese objetivo. Y la gracia que tiene es que tú alineas a toda la empresa alrededor de 3 resultados clave. En el fondo tú tienes, no somos 180 personas, todos enfocados en empujar esos resultados clave y ahí lográis mucho la alineación, pensar fuera de la caja, ¿cierto? Romper los silos. Y en términos de estrategia, eso, tener muy claro los focos de ese año. En HubSpot usamos otro framework que se llama MSPOT, que es Mission, Strategy,
omissions y plays, que es muy parecido, pero básicamente tú definís cuál es el objetivo de ese año, cuáles son los plays estratégicos, que es lo mismo que los omissions, qué vas a hacer. Y la gracia que tenía es que tenía la O de omissions, que es lo que no vas a hacer ese año. Que puede ser una buena idea, ¿cierto? Pero hay cosas que uno tiene que declarar que, aunque a pesar de que sea una buena idea, no lo vamos a hacer este año porque no es el foco estratégico, en el fondo, porque nos vamos a desenfocar. Yo diría que es, y la gracia que tiene es que, volviendo a la transparencia, el tema cultural, ¿cierto? Esto es público, ¿cierto? Todas las semanas se actualiza, todo el mundo sabe cómo vamos con esos plays estratégicos, si estamos avanzando, si no estamos avanzando. Las metas que tiene son metas súper ambiciosas, por lo tanto nos obliga a pensar fuera de la caja, no seguir haciendo más de lo mismo, ¿cierto? Sino que tratar de cumplir algo que se ve súper ambicioso también es la clave. De hecho, de lo OKR, y parecido a lo que usábamos HubSpot, una de las creadoras de lo OKR en un libro de John Doerr, que es el que creó lo OKR, dice que si que el número del OKR no te da un poquito de susto, es porque está mal puesto. Tú debes ver ese OKR y decir, ¿cómo voy a llegar a ese número a fin de año? Y ahí tú cachas que ya está bien puesto. Oye, Carolina, ¿y con qué te encontraste acá en Chile? Porque efectivamente nuestra cultura es un poquito distinta. Es como, mire, ¿sabe qué? Lo voy Eso no es a, mi pega. lo voy a caricaturizar un poco, pero es como no se va a poder hacer nada de esa cuestión porque en realidad no me corresponde a mí. ¿Cachai? Es como que todo no sé nada yo. Entonces, como todo para afuera. ¿Cómo lograste involucrar a la gente y cambiar un poco esta cultura de la empresa Ujú, con gente chilena? En el fondo? ujú. ¿O está bien eso todavía? No, yo creo que no hubo sentido en términos culturales, eh, y esto no lo digo yo porque soy la gerente general, de hecho, cada vez que estamos contratando a alguien les digo que después me creen una vez que entran. Yo diría que culturalmente es una de las mejores culturas que uno puede llegar a encontrar en Chile, y yo creo que no tenemos nada que envidiar a una empresa gringa en términos de cultura. Somos súper transparentes, súper autónomos, súper flexibles, la gente en verdad da la extra milla. Claro, la pregunta es cómo llegamos a eso, ¿cierto? Yo diría que lo bueno que tiene, lo bueno es que Nuvox tiene muy buenos productos y teníamos buen talento. Yo creo que efectivamente, como decía al principio, nos faltan algunas cosas culturales que el chileno como que no estamos muy acostumbrados. Primero, a ser honestos y directos, a decirnos las cosas a la cara. Es súper básico, digamos, pero en Chile y en Latinoamérica en general nos gusta como que darle harta vuelta al tema, no nos decimos las cosas a la cara, no nos decimos que la estáis embarrando a la cara, por ejemplo. Mm, Pero después resulta que te despidieron y nunca supiste por qué te despidieron, porque nunca nadie te dijo que la estabas embarrando, ¿cachai? claro. Entonces partimos ahí. De hecho, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que hice fue que compré 8 libros, que es uno de mis libros, así, si yo tuviera que solamente leer un libro o recomendar un libro de como management en el mundo, sería este libro, que se llama Radical Candor de la Kim Scott, que al final habla justamente de eso, de que la única forma de que las personas mejoren profesionalmente y personalmente es efectivamente dándonos feedback y diciéndonos las cosas a la cara. Si nadie es perfecto, en el fondo el problema es que alguien te tiene que ayudar, ¿cierto?, a ir mejorando. Mm. Pero además lo choro que tiene, y bueno, cuando llegué a Nubox, compré 8 de esos libros y le pasé uno a cada gerente. Y ahí de a poquito, ¿cierto?, fuimos cambiando la cultura, empezamos a darnos feedback, empezamos a tener de nuevo cosas como cada persona que está a cargo de un equipo de personas tiene que tener un 1-a-1 con cada uno de sus reportes directos. Y en ese 1-a-1, efectivamente, tú lo ayudas a ir mejorando profesionalmente y definir los focos estratégicos. Y así para abajo, y así para abajo, y así es como vas alineando toda la organización, ¿cierto?, en base a estos focos estratégicos que tú pusiste este año, y todos van avanzando. Y lo lindo que tiene este framework, en el fondo de la Kim Scott, que me gusta, es que tú no solamente decís las cosas a la cara por decirlas, sino que, de hecho, es un diagrama, en el fondo, que dice, porque tú te preocupas genuinamente por las personas, porque yo efectivamente, genuinamente quiero que te desarrolles profesionalmente, quiero que crezcas personalmente, ¿cierto? Y además sé que te la podí, te voy a desafiar directamente. Entonces sí, voy a ser duro, ¿cierto? Te voy a decir las cosas a la cara, te voy a decir acá, la estás embarrando, acá, pero porque, de nuevo, porque yo genuinamente quiero que te vaya bien. Y yo creo que en Nubox en el fondo, de hecho, nosotros siempre decimos que somos súper honestos y directos, y hemos logrado esa cultura de performance, de mejora continua, de que yo te lo digo porque tú quiero que tú mejores, y eso ha sido súper choro verlo, ver esa transformación. También me tocaba al principio, los resultados del negocio efectivamente no eran públicos, no eran transparentes, y ni siquiera era como porque a nadie se le había ocurrido. Entonces yo preguntaba, pero no entiendo, ¿cómo pretendes tú que las personas sepan lo que tienen que hacer si no saben el impacto que están teniendo en el negocio? Como que esta persona está haciendo llamados por teléfono para vender más, esta persona está tratando de retener clientes, esta persona está tratando de cobrar, pero si no tiene idea cuánto tiene que cobrar, o de qué forma, o cómo lo van a poder hacer bien. Ahí Exactamente.
mucha cultura de transparencia. Yo todos los meses publico y pongo ya una reunión de toda la empresa, pongo todos los resultados. Además, uno los explica, ¿cierto? Porque no todo el mundo tiene por qué saber finanzas, o saber contabilidad, o saber cobranza, o saber sobre el CAC y el LTV y todas esas cosas, ¿cierto? Que como mira un negocio. Y eso hace que la persona individual, ¿cierto? Sienta que en verdad tiene un impacto súper grande en el negocio. Buenísimo. Oye, estamos con Carolina Samsing. Nos tenemos que ir a una segunda pausa comercial y ya estamos de vuelta con ella a la vuelta de esta pausa. Súper. Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com.